Entonces, muy buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a hacer una experiencia retadora para descubrir un misterio. Mira cuál es el misterio que tenemos aquí. Este es un misterio que está ocurriendo en un lugar del país y las personas que viven en el lugar nos han llamado, nos han escrito y nos han mandado pistas para poder, a manera de, si fuéramos detectives, descubrir qué es lo que está causando este problema. La pista número 1 que nos ha llegado nos dice hay un desequilibrio en este ecosistema. Puedes observar el ecosistema que vemos. ¿Cómo es este ecosistema? ¿Qué es lo que observas aquí? Primero, ¿qué es un ecosistema? ¿Te acuerdas? Pueden participar. Un ecosistema es un conjunto de comunidades, creo que al mismo vez es un conjunto de especies y también de razas y de... Hay otra más, hay otro grupito más que me acuerdo, porque hoy no lo tengo en la mente ahorita. Sí ¿Ya? me acuerdo que hay otro grupo. Ya, La listo. especie... Son especies, son organismos vivos que forman el ecosistema. ¿Y qué más sucede con esos organismos vivos? A ver, Pueden pues, formar vidas. Es la interrelación que tienen con su medio ambiente. muy bien, efectivamente, ¿no? Es la interrelación que ocurre de esos organismos con su medio ambiente. Su colega Aquino Espinosa nos dice un ecosistema es un conjunto de organismos vivos que comparten un mismo hábitat o biotopo. Entonces, aquí estamos viendo que efectivamente un ecosistema es un conjunto de organismos vivos que comparten un lugar determinado y que hay una relación entre los organismos vivos y su ambiente. En este caso particular, estamos observando qué clase de organismos vivos podemos encontrar en este lugar. A simple vista, que ustedes puedan observar, que puedan ver, Castillo me dice conjunto de organismos que comparten un mismo hábitat, pero no es solamente que comparten, sino se trata de que se interrelacionan. La palabra clave para ecosistema es la palabra interrelación. Interrelación significa que hay un efecto o positivo o negativo, pero se están relacionando los organismos con su entorno. Ya muy bien, Castillo me dice, en los organismos que puede observar en este ecosistema, pues pueden ver que hay plantas, efectivamente, ¿no? Son plantas propias de este tipo de ecosistema. Vemos que hay un agua, es un suelo pantanoso, hay cierta cantidad de vegetación. No veo árboles, la verdad no estoy viendo árboles, y no veo también animales, no los veo. Ya, pero ya, de repente, pero nos dice, hay un desequilibrio en este ecosistema. Estamos siendo detectives ambientales. Vamos a descubrir qué es lo que ha pasado aquí. Pero esta foto no es suficiente. Yo necesito otra pista más. Vamos a ver si nos dan otra pista. Nos acaba de mandar un mensaje, un email, y nos ha llegado una nueva pista. Esta pista nos dice el desequilibrio en el ecosistema no se debió a un cambio en los factores abióticos. A ver, ¿quién de ustedes sabe cuáles son los factores abióticos? Para saber qué es lo que no ha cambiado, ¿no? Porque nos dice ese desequilibrio que ocurrió en el ecosistema que estamos investigando no ha ocurrido por factores abióticos. ¿Cuáles son los factores abióticos, queridos estudiantes? Los componentes químicos y físicos que no tienen vida. Y que determinan el clima, Aquellos ¿no? componentes que forman parte de un ecosistema que no tienen vida. Por ejemplo, La luz solar, el aire, los minerales, el suelo. muy bien, efectivamente. Entonces, hay un desequilibrio. Sí, adelante. El agua. El agua, claro, el agua. Lógico, es un factor abiótico muy importante. Entonces, nos está diciendo, esta pista nos dice, ¿no? El desequilibrio que tiene este ecosistema que ustedes han visto en la fotografía no se debe a factores abióticos, o sea que la luz no ha cambiado.
El agua ni ha aumentado ni disminuido, ni el suelo, ni los vientos, ni la temperatura, ni la presión atmosférica, que serían los factores abióticos. Entonces, si lo que ha causado el problema no son factores abióticos, ¿quién creen ustedes que puede haber causado el desequilibrio del ecosistema? Los bióticos. Muy bien, yo también creo que son los bióticos. ¿Y cuáles son los factores bióticos? La flora, la fauna. Claro, las plantas, los animales. Muy bien. Vamos a ver si tenemos alguna otra pista. ¿Ya? A ver, pista número 3. Nos han enviado unas fotos para ver si descubrimos el misterio. ¡Wow! ¿Están viendo esta foto? ¿Qué observan? La tala de árboles. ¿Sí? Un árbol siendo talado. Sí, ¿no? Pero ¿ustedes creen que esto es, alguien lo ha talado el árbol? ¿Quién será? ¿Una persona? ¿Leñadores? Pues, ¿O cómo lo ven ustedes? A ver, obsérvenlo con... la imagen es muy, A muy ver, le voy a engañosa. ampliar. Le voy a ampliar. Puede ser que lo hayan cortado o incluso se haya caído de propia manera. Tal vez ya estaba muy viejo y no soportó O hecho su por el peso. mismo animal. Por el castor mismo. Ah, ya. Pero tú crees que se haya caído por el propio calor, pero si fuera por el calor sería un factor abiótico y ya nos han dado la pista de que el problema no es un factor abiótico, es algo Entonces biótico. pudo haber sido un animal Ah, pudo ser un animal o una persona. o una persona, ¿no? Podría ser un animal o una persona el que Más ha corta se causado. cortó. Claro, podría ser. Claro. A ver, vamos a ver si tenemos alguna pista más. Estamos yendo por buen Pero que camino. yo sepa, el árbol no lo talan así. Claro, entonces tal vez no sea una persona. Ha hecho algún animal lo habrá hecho. A ver, vamos a ver qué nos dice la cuarta pista, ¿ya? Ustedes son unos buenos investigadores. El equilibrio del ecosistema se vio afectado por un cambio en sus factores bióticos. Uy, nos están confirmando. Entonces, había algún factor biótico que estaba ahí y sufrió un cambio. Y ese cambio ha hecho el desequilibrio. ¿Cuál puede ser? Tendríamos que conocer cuáles eran los factores bióticos que podrían estar en ese ecosistema. Ya ustedes sí saben, ¿no? ¿Cuáles son los factores bióticos? A ver, recuérdenme. Los organismos vivos. Claro, todas las formas de vida. Entonces, vamos a seguir revisando a ver si tenemos una pista más. Creo que ya estamos prontos a descubrir el misterio. A ver aquí. Me han enviado una foto. Mira. Wow. Esto está ocurriendo en el extremo del ecosistema afectado. Puedes observar, mira, acá estaba así. Y vemos que el agua, como que acá está mucha madera, mucha leña. Y el agua está acumulándose, como una represa. ¿Qué observas? Mis pueden ser castores ¿Sí? ¿Por qué? por la forma en la que está como la madera. O sea, bueno, yo vi en algunas fotos en las que los castores de esas maneras hacían como sus casitas, algo así. O sea, no sé cómo explicarlo, pero lo vi por los castores. Se llama Pueden ser presas. los captores. Ah, mira, Son podrían hacer ser. presas. Claro, podría ser. Podría ser, todo es Dicen que, posible. Dime, hijo. profesora, también dependería del lugar de donde es, porque como sabemos en cada país la fauna es distinta. No vas a encontrar un castor en un lugar y en otro vas a encontrar otro, y uno igual. Hay distintos animales en distintos lugares del mundo. Ah, eso es cierto, tienes mucha razón, pero también hay que tener en cuenta que hoy en día, El hipotético caso que muchas personas hoy en día hacen esto que se llama tráfico de animales, ¿no? Hoy en día, de alguna u otra manera, llevan animales de un lugar a otro lugar, muchas veces siempre pues lo hacen en forma ilegal y finalmente esos animales terminan invadiendo ecosistemas
ecosistemas que no le son propios. Es el caso, por ejemplo, de la trucha, ¿no? Cuando uno habla de trucha, tenemos la idea de que la trucha es peruana, tenemos la idea de que la trucha pues es el alimento oriundo del Perú, de los Andes, de los incas, los preincas que hayan comido trucha. Pero en realidad esta es una especie invasora, ¿no? Esta especie fue traída, ha colonizado muy bien nuestros ríos, nuestras lagunas, y en la actualidad pues prácticamente ha progresado tan bien que ha terminado quitándole la comida, el hábitat a las especies que eran oriundas de nuestros lagos, de nuestros ríos. Hoy en día prácticamente no existen especies oriundas en nuestros ríos, porque han sido desplazados por esa especie introducida. Y así vamos a encontrar también en plantas, en Los animales. españoles del agua. No solamente los españoles, han habido ingleses, chinos, africanos, diferentes personas de diferentes países del mundo han llegado y han dejado pues plantas, semillas de plantas, semillas y animales invasores que hoy en día los criamos como si fueran muy naturales, pero no lo son, ¿ya? Conclusión misma, la trucha conquistó el mundo. La trucha a nivel de peces está conquistando el mundo. No sé si, no te diría si ya lo conquistó, ¿no? Al menos lo que son las aguas dulces, sí tiene es una especie muy fuerte para las aguas dulces, muy bien adaptada. ¿Ya? Entonces, cabe la posibilidad de que podría ser hasta un castor, si es una especie introducida, ¿no? O puede ser un humano que hizo como una trampa, por así decirlo, para la caza de algún animal. También cabe la Y eso hizo que como que se murieran los animalitos de esos lugares y entonces por eso está tan descuidado, por eso se ve descuidado el lugar. Sí, también cabe la posibilidad. El humano se ha introducido, es la especie invasora más perjudicial del planeta, ¿no? Veamos entonces a ver si tenemos una pista más. ¿Qué ser vivo pudo haber construido la represa? El pájaro carpintero, el castor y el zorro. Se ha encontrado a estas 3 posibles especies que podrían haber construido la represa. ¿Tú cuál crees que lo haya hecho? El castor. Efectivamente, es el castor. Ese castor ha hecho ese trabajo. Pero la pregunta es, ¿por qué lo ha hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué el castor? Sobrevivencia. Ya, quería hacer su casa. Su casa, sobrevivir. Mira, ve, ahí está el castor, corta la madera, hace las represas. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Qué pasó para que llegara a actuar de esa manera? Miren, lo que ha sucedido es que estos castores se han incrementado, ha habido un aumento muy fuerte de castores en la zona. Casi no habían castores, pero de pronto se han incrementado los castores. ¿Por qué se incrementaron los castores? Porque para que no aumenten tanto los castores, los zorros eran sus controladores biológicos, es decir, el zorro se comía a los castores y así no habían demasiados castores y no podían hacer tanta represa y no hacían tanto daño a los bosques. Sin embargo, debido a la caza indiscriminada, a la tala de árboles en algún momento, el bosque dejó de ser un hábitat seguro para el zorro. Entonces, ¿qué pasa? El zorro deja el bosque, abandona el bosque, se ha ido a la ciudad, se ha ido a zonas donde va a encontrar el alimento más fácil. La ciudad también ha crecido más y la ciudad está más cerca al bosque. El zorro encuentra que es más fácil ir a la ciudad, comer tal vez de los botes de basura y ya no se come al castor. Entonces, ¿qué ha pasado? Los castores han aumentado en número. Y al aumentar el número, pues han cortado más árboles y han causado todo este desequilibrio. ¿Se dan cuenta? Dice, ¿no? Cuando uno de los factores del ecosistema cambia, puede influir en todo el resto, generando una reacción en cadena. En este caso,
el que ha sido el primer responsable fue el zorro, que se fue. Migró de ese lugar y al migrar cambió esto y cambió todo esto. De esa manera, hoy en día debemos ser conscientes de que todas nuestras acciones cuentan, porque los factores de un ecosistema son interdependientes. O sea, ¿qué significa? ¿Alguien puede decirme qué significa interdependiente? Depender de uno mismo. Pero depender de uno mismo sería autodependiente Es independiente. o independiente, ¿no? Interdependiente se refiere a que depende de un lugar específico. Depende de los demás seres vivos Ahí está. para que haya un Eso es. equilibrio. Efectivamente, eso es interdependiente. Es aquel que depende de otros seres vivos. Entonces, todos dependemos de todos. Por ejemplo, yo dependo de las plantas. Si hay muerte de las plantas, pues reduce la cantidad de oxígeno, cambia el clima, no va a haber suficiente agua y todas las condiciones que yo necesito para vivir me van a afectar. Pero si yo le afecto a la planta, también me afecto a mí misma. O si afecto a un animal, también me termino afectando a mí misma. Por ejemplo, antes, cuando yo era chica, había una costumbre de los niños de mi edad que era de atrapar y matar a los sapitos. Era casi un deporte, ¿no? Los niños de mi generación tenían ese deporte. Iban y cerca al río, cerca en las cochas, donde se formaban pequeñas acumulaciones de agua, ahora cuando llueve, entonces iban y mataban a los sapitos. Los mataban, los torturaban, les hacían cosas malas. O sacaban a los renacuajos, que son los que se van a convertir en sapitos, los tenían en botellas, en bolsitas, y luego terminaban muriendo. Así que acababan con los sapitos. Y me acuerdo que pasaron cerca de 5 o 6 años de mi infancia, mi adolescencia, y cuando ya era adolescente, recuerdo haber escuchado que en Huánuco teníamos una plaga de mosquitos. Había una plaga terrible de mosquitos, todos hablaban de eso, de que ya no se podía ni respirar porque los mosquitos se metían hasta por la nariz. Y entonces estábamos en esa situación, ¿qué hacer con tantos mosquitos? Y de pronto alguien se dio cuenta de que el problema era que años antes, durante varios años, no fue una acción de un día, ¿no? Durante varios años, en forma sistemática, se fue eliminando los sapitos, que eran los que se comían a los mosquitos, y por eso la población de mosquitos había incrementado tanto. Luego empezaron a usar, a partir de ello, empezaron a usar una serie de venenos que empezó a contaminar, a matar a los mosquitos, ¿verdad? Mataba gran cantidad de mosquitos, pero ese veneno que quedaba en el aire también empezó a matar a otros insectos, como las abejas y aves pequeñas. Entonces empezaron a morir muchas aves, caían muertos normalmente las aves. Encontrabas en tu jardín aves muertas, pequeñitas, los gorriones, las golondrinas, había la Santa Rosita. Dime, hijito. Dicen que echarle veneno a un ecosistema es como darle una bomba atómica a una ciudad. Sí, y eso es lo que ha estado pasando. Eso es lo que ha estado pasando. Y nosotros, lamentablemente, hoy en día estamos pagando consecuencias de esto. El veneno que le han echado a los mosquitos no solo ha matado mosquitos, ha matado insectos, ha matado aves y ha envenenado alimentos. Alimentos como frutas que comíamos, que hemos estado comiendo por años, y muchas personas no tienen la costumbre de lavar la fruta, cogen la fruta, lo frotan en su chompa, en su polo y se lo comen. Pero está lleno de veneno que se ha usado para matar mosquitos. Y entonces han estado consumiendo esto, y hoy en día tenemos que Huánuco, miren, nuestra ciudad, es evidencia de ese desequilibrio. ¿Por qué? Porque Huánuco es considerada como la primera ciudad del Perú que tiene más personas enfermos con cáncer. Y el cáncer está muy asociado, los varios tipos de cáncer que presentan los huanuqueños, está muy asociado a venenos que hemos consumido
de repente no solo nosotros, sino también nuestros padres, nuestros abuelos quizá también, ¿no? Y ha ido pasando esos venenos, causan mutaciones a nivel del ADN, esa mutación es el cáncer y esto se hereda a los hijos. Entonces, de generaciones anteriores que no tenían esos males, surgen nuevas generaciones que los tienen y que los están heredando. Entonces, todo empezó ¿con qué? Con que mataban sapitos, o que atrapaban renacuajitos, ¿no? Como que uno dice, no es nada. Total, es tan chiquitito, no va a pasar nada, por lo pequeñito que es que yo lo mato, no pasa nada. Pero Sí, miren, ha sido una reacción en cadena. Dime, profesora, ¿usted adelante. se da cuenta de que los mashkui incluso ya no vienen tan seguido? Prácticamente ya no hay mashkui, ya no hay mashkui. El mes de septiembre es el mes del mashkui, ¿no? Yo estoy segura de que en todo septiembre era costumbre ver en la tierra unos pequeños huequitos y de ahí salían los mashkui. Pero hoy en día, pobre mashkui, ¿de dónde va a salir si tierra ya no existe? Todas las calles, debido a que los huanuqueños estábamos hartos del polvo, del viento, ¿no? Que es fuerte en las tardes y levanta polvo, pues prácticamente todas las calles, todo, incluso los cerros, Urbanización. se han pavimentado, ya no hay tierra. Se llama urbanización, creo. Efectivamente, se ha hecho una urbanización con cemento, con concreto, se ha sembrado concreto y no tenemos áreas donde haya tierra. A veces, hace poco estaba participando de un taller de jardinería aquí en Huánuco y entonces nos dijeron, ¿no? Cada uno, les vamos a dar las semillas, les vamos a dar las plantas, lo único que deben traer es tierra. Y qué difícil se nos hace en la ciudad ahora donde vivimos conseguir tierra. Antes era tan fácil como que ibas a tu patio, ibas a tu jardín de tu casa y sacabas tierra. Había tierra hasta de sobra, pero hoy en día pues buscas y no sabes de dónde vas a sacar tierra porque no hay, tienes que ir y comprar 1 kilo, 2 kilos, 3 kilitos de tierra. Es escaso la tierra. Entonces, sí, hemos afectado y la reacción en cadena como que no la estamos sintiendo, no es una reacción en cadena inmediata, ¿no? Pero cuando se desencadena, pues va a ir avanzando, avanzando, avanzando y como tú dijiste, tiene ese efecto de una bomba atómica cuando contaminamos.